Es una bendición para nosotros estar con ustedes. Recordamos muy bien cuando estuvimos, gracias a Dios, ya ha pasado un ratito, ¿verdad? Pero creo que nos vimos con el pastor Jorge en uno de los eventos del hermano Wayne Inter. En Santa Fe nos llegamos a ver. Allá nos veíamos las reuniones que hacía pastorales nuestro hermano Wayne Myers, que ya partió con el Señor en el mes de febrero. También en Fuentes hace no mucho con la Rellanita. Sí. La donación de medicamentos. Sí es cierto. Ese no me acordaba. Los tacos de la... No. Eso nos falta, brother. Eso nos falta. Ok. Bueno, pues desde que nosotros nos convertimos a Cristo, hemos compartido el mismo sentir que el pastor Jorge y su esposa Angélica. Nosotros creemos por convicción. De hecho, antes de ser convertidos, nuestros papás coincidimos, Jenny y yo, inconversos. No sé, ellos nunca a mí me dijeron, ¿verdad? Pero casi no recuerdo que salíamos en estas fechas a vacacionar, eran como días de guardar, ¿no? En el caso cristiano nosotros igual, ¿no? Pues menos, eran metidos en las congregaciones donde nacimos, crecimos en eventos evangelísticos, así como este congreso, y toda la vida. Como misioneros en Guerrero igual, pues hacíamos las actividades de Semana Santa, adolecemos también lo que pasa aquí en la Congregación Centro en estas fechas, como en muchas. La gente, un poquito de inconsciencia en ese sentido, se va de vacaciones. O sea, en pleno viernes de crucifixión está en la playa, en los balnearios, ¿no? No es una crítica, solo es una observación. Entonces nosotros igual en casa, ahorita en la iglesia de ustedes, en Guerrero, también están haciendo las actividades de estas fechas de Semana Santa. Y pues gracias, Pastor Jorge y Pastora Angie, por ayudarnos. Sí, yo sé que no está sufriendo en Inglaterra, ¿verdad? No, es una bendición, también una gran experiencia que va a tener. Muy bien, familia. Hoy el primer tema con el que vamos a abrir este congreso, el tema general, todo el congreso es el poder que transforma. Lo vamos a ir viendo pieza a pieza en estos 5 mensajes. El mensaje de hoy es la cruz, el amor infinito de Dios. Hay un cuadro que me gusta mucho, mi mamá tenía, que dice una frase: Señor, pregunta a una persona, ¿cuánto me amas? Y en la parte de abajo de la frase, en una cruz vacía, dice: simplemente extendió sus brazos y expiró. Qué bonita reflexión, ¿no? El amor de Dios se expresa, la máxima expresión del amor de Dios es a través del sacrificio de su amado Hijo Jesucristo. Y esto lo podemos ver básicamente en Juan 3:16, como dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, tenga vida eterna. El amor de Dios, una de las escrituras lo define como locura a los que se pierden, pero es poder de Dios a los que nos salvamos. Porque ¿qué padre da un hijo amado, su hijo? Pues amamos a todos los hijos, ¿no? Por un montón de delincuentes. ¿Quién lo haría? Nadie. Entonces es por eso es lo que cita la escritura, no es locura el que se pierde. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta palabra siendo, en la gramática es un gerundio. Y es un gerundio porque termina en yendo, I-N-D-O, siendo. Es como si fuese un gerundio, es un presente perfecto continuo. Entonces, imagínense al Señor Jesucristo muriendo en la cruz. En ese mismo acto, había personas practicando el pecado, siendo pecadores, practicando, ejecutando el pecado, y Cristo muriendo por ellos también, por cada uno de ellos. Padre, dijo el Señor en la cruz, a los mismos que lo estaban crucificando: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, esto es el gran amor infinito de Dios en la cruz.
Y este es el objetivo que vamos a estar explorando, la máxima manifestación del amor de Dios a través de la obra de Cristo en la cruz. Yo quiero decir algo, la obra de Cristo en la cruz es un proceso dinámico de poder, familias. No es algo estático que sucedió hace 2000 años y sucedió y se acabó. Es un proceso dinámico. De esta forma opera en nuestra vida. La obra de Cristo en la cruz cambia mi pasado. Fíjense, el único que tiene el poder de cambiar nuestro pasado es el Señor. Ciertamente nosotros no podemos cambiar el pasado, lo que ya se hizo y trae consecuencias, pero delante de los ojos de Dios, Él cambia mi pasado a través de la obra de Cristo, porque mi pasado que me condenaría y me sujetaría a maldiciones y a resultados negativos malos en mi vida, Él lo cambia. Entonces el pasado de mi vida ya no destruye mi presente y mi destino. Y podemos verlo en los evangelios, como la mujer que fue sorprendida en adulterio, cómo cambió ese pasado de ella, la samaritana y así todas las personas que venían a Cristo, su pasado era cambiado a través de la maravillosa obra de Jesucristo en la cruz. Es decir, el pasado no determinaba ni el presente ni el futuro de los que se entregaban a Cristo, igual de nosotros. Es un proceso dinámico porque cambia el presente. En Cristo Jesús, la vida que vivimos hoy, somos nuevas criaturas. En Cristo Jesús somos personas nuevas, distintas, renovadas. Mi presente no es el que hubiese sido sin Cristo. Y cambia mi futuro porque mi destino es distinto, tanto en vida como en vida eterna. Mi futuro va a ser distinto. Entonces, mire lo maravilloso de la obra de Cristo, como si su brazo izquierdo se extendiera a mi pasado, su corazón en mi presente, en el presente de mi vida, y su derecho hacia el futuro, que se extiende su obra por cada uno de nosotros. Ese es lo hermoso del amor de Dios en la obra de Cristo. No solo es la salvación, que es lo más importante. Es necesario que comprendamos esto hoy y mañana. Bueno, en todo el Congreso, pero hoy y mañana me voy a enfocar mucho en esto. La vida cristiana, familias, tiene que ser una vida de victoria y poder. No puede ser posible vivir la vida cristiana en Cristo con el Espíritu Santo y la palabra de Dios y tener una vida de fracaso. Y no me quiero mal explicar. No me refiero al fracaso en el contraste del éxito y que no atravesemos situaciones difíciles, no. Pero se debe reflejar un nivel de vida que glorifica a Dios, porque tiene que ser. El Espíritu Santo es Dios mismo. En nosotros, Jesucristo, el Señor de cielo y tierra, la palabra de Dios soberana. ¿Cómo podemos vivir una vida que no sea de victoria? Y me refiero a victoria aún sobre la adversidad. Si hay batallas, si hay luchas, por supuesto, pero somos más que vencedores. Y por eso es que el Evangelio tiene poder de transformar, no solo sacarnos del infierno y llevarnos al cielo, sino la vida presente, la vida que vivimos. Ok, ahora, ¿por qué tuvo que morir el Señor Jesucristo? Bueno, lo entendemos, pero debemos recordarlo, porque nuestra condición y destino, como dice Romanos 3:23, dice la Escritura, por cuanto todos pecamos. Por cuanto pecamos, estamos destituidos. Es nuestra condición, es una condición de pecado, destituidos, es un destino de la gloria de Dios. Por eso tuvo que el Señor morir en la cruz por nosotros, por nuestra condición y destino. Por cuanto todos pecamos, dice Romanos 3:23. También dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. Y la muerte se refiere tan solo a la muerte espiritual. Y cuando hablamos de muerte espiritual, familias, incluye emociones, incluye pues situaciones depresivas, ansiedades,
Esas cosas en las que Dios nos puede dar victoria, y la muerte, desde luego, física y eterna. Es la consecuencia de la que el Señor nos libra. Y también por su amor, como mencionaba, para que no nos perdamos, para que tengamos vida eterna. Entonces, por eso tuvo que morir, porque Él era el que podía resolver el problema de la condenación del pecado por la ley. Porque por la ley nadie iba a poder ser salvo. Entonces Jesucristo el Señor, en su infinita gracia, se entrega a sí mismo. Ahora, para entrar a esta primer parte del tema, ¿en qué consiste la obra de Cristo en la cruz? Y cómo ese poder de la obra de Cristo en la cruz hacia nosotros puede transformarnos aquí, ahora. La condición de vida que tenemos. Y la Biblia dice en 2 de Pedro 1:4 que somos participantes de su naturaleza divina. Dice la Escritura, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y esto tiene dos sentidos. El primero, participantes de la naturaleza divina, porque el Señor Jesucristo nos hace seres humanos espirituales. Claro, tenemos espíritu, pero no significa que seamos espirituales. El espíritu es el que Dios nos dio para tener vida, pero eso dista de ser espirituales. La parte del Espíritu de Dios en nosotros es la que ejercitamos y nos hacemos espirituales. Seres humanos espirituales, sensibles, con discernimiento, con los dones del Espíritu Santo, pero también participantes de la naturaleza divina en el futuro. Cuando nosotros muramos, muriendo en Cristo, participaremos de una naturaleza divina. Dice la Escritura, cuando le cuestionaron al Señor Jesús en el Evangelio de Juan, los saduceos que no creían en la resurrección, le dijeron, Señor, ¿de quién serán esposa ella si tuvo 7 maridos, verdad? Uno murió y luego, qué suerte de la mujer, ¿verdad? Qué ejemplo pusieron. Muere uno y luego se casa con el otro y también se le mueren 7 a la mujer. No sé si felicitarla o compadecerla, pero 7. El tema es que dice, ¿con quién se casará en el cielo? Cuando resuciten, según cuestionando, ¿no?, la resurrección. El Señor dice, ignoran las Escrituras y el poder de Dios, porque en el cielo nadie se podrá casar. Serán como los ángeles. La Biblia describe esa naturaleza divina que nosotros tendremos. Seremos como los ángeles, la naturaleza divina. Ok, muy bien. Ahora, la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? Quiero llevarlos a que podamos imaginar. Está Jesús el Señor en la cruz, colgado en el madero, por 6 horas colgado en la cruz. Cuando Él está ahí, el Señor Jesucristo dice 2 Corintios, si me acompañan en 2 Corintios, puede leerlo, por favor. Dice la Escritura, permítame abrir aquí mi Biblia. 2 Corintios, capítulo 5, verso 21. 2 Corintios 5, 21 dice así. Al que no conoció pecado, es decir, el Señor Jesucristo, Pablo hablando, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Él. El Señor Jesucristo en la cruz se hizo pecado, tomó nuestros pecados en la cruz. Él tomó el pecado de cada uno de nosotros y el pecado fue puesto sobre Él. Y lo que pasó es que la justicia que había en Cristo, ¿cuántos creemos y sabemos que Jesús era justo? Murió el justo por los pecadores. Él era justo. Y la justicia que había en Jesús, Él las da a nosotros, nos justifica a nosotros, nos da su justicia y toma de nosotros nuestro pecado y lo lleva a la cruz. Vea ese intercambio del Señor.
su justicia para nosotros y de nosotros el pecado. Dice también la Escritura en Romanos 3, 23, 24. Vaya conmigo, por favor. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hace un momento lo leímos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuevamente dice el apóstol Pablo en Romanos, fuimos justificados por medio del sacrificio de Jesucristo. Nuestro pecado, nosotros pecamos, Jesús toma nuestro pecado, Él muere en nuestro lugar y nos da su justificación. Dice Romanos 5, 8 al 9 en esta escritura. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hace un momento lo mencionamos, estando en pecado, Él muere por nosotros. Verso 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos. Dice la Escritura, de la ira. Jesús nos justificó. Entonces, mire, présteme atención. Jesús toma nuestro pecado, nos da su justificación. ¿Esto qué significa? Que tenemos que aprender a creerlo, recordarlo y tenerlo presente y caminar con fe de que somos justificados, somos justos, presentados como justos delante de nuestro Dios Padre por medio de Jesucristo. Ahora, ¿esto qué importancia tiene? Grandes promesas para los justos. Ahora, no somos justos porque seamos justos por nuestra justicia. Muchas veces somos injustos hasta entre la familia. El esposo es injusto con la esposa es injusto con el esposo, el padre es injusto con los hijos. Hola, papacito, ¿cómo estás? Los hijos con los padres. Entonces, vivimos a veces cayendo en conductas injustas, injustos unos con otros, pero delante de Dios Padre, quien nos presenta como justos es Jesucristo. Y miren los beneficios. Por ejemplo, si leemos Proverbios capítulo 10, yo les recomiendo mucho, es algo que hago cada mes. Cada mes, bueno, yo leo un proverbio todos los días, el proverbio del día, y cuando me llegue el día 10 de cada mes, 11 y 12 y 13, yo tengo subrayados los pasajes de la Biblia en Proverbios que habla de los justos, de los justos. Entonces, cuando me toca ese proverbio, yo oro por esas palabras y las declaro sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre la iglesia. Mire, por ejemplo, solo tome nota, Proverbios 10, 11 y 12, pero yo le voy a leer algunos versículos nada más. Por ejemplo, el poder de Jesús de hacernos justos, mire, versículo 3 del 10. Jehová no dejará padecer hambre al justo. Ahí podemos decir, el Señor no dejará padecer hambre al justificado por Cristo. ¿Ok? Verso 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Verso 7. La memoria del justo será bendita. Verso 11. Manantial de vida es la boca del justo. Verso 16. La obra del justo es para vida. Verso 21, los labios del justo apacientan a muchos. Verso 24, pero a los justos, dice, lo que el impío teme le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Verso 25, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Verso 28, la esperanza de los justos es alegría. Verso 30, el justo no será removido jamás. Verso 31, la boca del justo producirá sabiduría. Y así, cada versículo de la Biblia que habla del justo, podemos tomarlo por derecho legal del cielo sobre nosotros. Y decir, Señor, claro, con humildad, ¿verdad? Señor, por mi justicia no lo soy, pero por la justificación de Cristo. Porque Jesucristo me presenta justo delante de Dios, yo pido que estas promesas y bendiciones a los justos me sean dadas, porque Jesucristo me justificó ante ti. Y empezamos a caminar con esa confianza y con esa calidad de vida espiritual y esa certeza y creencia y todas las promesas de los justos, podemos tomarlas por la justicia de Jesucristo en la cruz.
y confiar que mi pecado, que me evita ser justo, está en Jesucristo, lo llevó a la cruz. Ahora, lo segundo, imaginemos igual la cruz, el Señor crucificado. La Biblia dice que Él fue castigado, ¿no es así? Él fue flagelado, desde que lo aprendieron, lo empezaron a golpear, y durante toda la noche que lo juzgaron, lo golpearon, lo tenían encerrado, lo golpearon los judíos, lo golpearon en el Sanedrín, lo golpearon sacerdotes, lo golpearon a soldados romanos, lo humillaron, lo escarnecieron. Él fue castigado. Pero la Biblia dice que Él nos dio su remisión. Jesús fue castigado en lugar nuestro. En lugar de que cada uno de nosotros pasemos por ese oprobio, por ese castigo, Jesucristo pasó el castigo para que nosotros no fuésemos castigados, fuésemos redimidos, fuésemos librados de ese castigo. Ahora, déjeme decir, en el sentido castigo, ¿qué consiste? Pues obviamente que por el pecado hay una paga. La paga viene a ser un castigo. También por el pecado hay muerte. La muerte viene a ser un castigo. La muerte eterna. El infierno. Por el pecado el hombre es condenado y enviado al infierno. El infierno es un castigo. Las maldiciones, consecuencias de pecados, incluso de nuestros antepasados, maldiciones generacionales, viene a ser un castigo. Todo esto el Señor lo recibe en la cruz, y a nosotros, en lugar del castigo, nos redime de ese castigo. ¿Qué es redimir? Redimir es redención, es pagar la cuenta pagada, cuenta cancelada. Ya no debo, por lo tanto no tengo que pasar por el proceso del castigo. No lo acepto porque ahora comprendo que Jesucristo tomó mi lugar y fue castigado en mi lugar en la cruz. Por lo tanto yo fui redimido. Y familias, esto es bien importante que les voy a mostrar. Mire, por ejemplo, Isaías 53:5, dice la Biblia, lea conmigo Isaías 53. Hace un momento el pastor leyó todo el capítulo, es un capítulo maravilloso, se estremece uno. Versículos 53:5 dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. ¿Sobre quién fue el castigo de nosotros? Sobre Jesús. Y fuimos redimidos nosotros. Tito 2:14, por ejemplo, vayamos directo a Tito 2:14. Dice así la Escritura: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, dice Tito 2:14, de toda iniquidad, y purificarnos para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Para qué el Señor se dio a sí mismo? Fue castigado para redimirnos, que nosotros no fuéramos castigados en su lugar. Efesios 1:7, regresemos un poquito hacia atrás. Efesios 1:7 dice el apóstol Pablo: en quien tenemos, ahí encontramos la palabra redención, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención, redimidos, redención, cuenta pagada, cuenta cancelada. No tenemos que pagar. Mire lo que dice Hebreos 10:18, un texto extraordinario. Hebreos 18. Dice así: dice la Escritura, verso 18: pues donde hay remisión de estos, habla de los pecados. Si quiere leer el 17, añade: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, dice el Señor,
Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde hay remisión del pecado, ya no hay más paga. No hay más ofrenda. No tengo que pagar por mis pecados. Entonces tenemos que aprender a no aceptar lo que Satanás trae a nuestra vida, haciéndonos creer que nosotros no podemos vivir una vida libre de la paga del pecado. ¿Hay consecuencias de nuestros pecados? Sí, pero le voy a decir algo muy importante. Yo creo, es mi convicción y también mi experiencia, que cuando estamos sin Cristo, las consecuencias de los pecados, incluso de nuestros padres, nos empujan hacia un destino, con una inercia y una fuerza que vamos hacia allá. Pero cuando estamos en Cristo, el Señor corta esa fuerza, esa inercia con la que vamos dirigidos hacia un destino destructivo por la paga del pecado, por el castigo. Y ya no llegamos a ese punto de las consecuencias a las que podríamos llegar si Cristo no nos redime de ese castigo. Hay un corte, hay un desvío, hay un detenimiento sobre eso. Y comenzamos a experimentar una vida distinta. Y lo que pudo haber pasado ya no sucede. Porque el Señor nos redimió del castigo. Es la vida en Cristo, no solo del infierno, sino en presente. La calidad de vida, la victoria de poder que vivimos en Cristo, nos tiene que hacer sentir con esa cobertura tan maravillosa de poder de Dios. No puede ser en vano. No puede ser en vano. No podemos vivir una vida promedio. No se puede, familia, no se debe. No es justo para el Espíritu Santo ni para tan maravilloso y glorioso sacrificio. No se conforme con menos. De vivir una vida de victoria y poder. Y de experimentar esa vida de victoria y poder y de cobertura en nosotros los seres humanos por la obra de Jesucristo en la cruz. Ahora bien, dice Colosenses 2, vea un ejemplo de esto, Colosenses 2. Dice la Escritura, esto quizá muchos de ustedes le han conocido esta Escritura, Colosenses capítulo 2 dice algo muy importante relacionado con cuenta pagada, remisión. Colosenses 2 del 13 al 15, y a vosotros, estando muertos en pecados, vea la condición de nosotros. Obviamente, espiritualmente estamos muertos y estamos en un destino muerto, ¿verdad? Nuestro destino es la muerte. Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Había un acta. Cuando tenemos una deuda, no hay un documento que dice tú debes y por tanto estás sentenciado a pagar esto que debes. Bueno, todos nuestros pecados, incluso nuestras maldiciones heredadas, vienen en un acta. Y los principados y las potestades, que son demonios, tienen eso en su poder. Y van ante Dios y dicen, aquí, fulano de tal tiene esta acta de decretos, de maldiciones, de herencias, de legados. Su vida me pertenece. Y sus generaciones. ¿Qué pasó con el ciego que estaba afuera de, no sé si del camino o del templo, ahorita no recuerdo, que voltearon sus discípulos y dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque está ciego. O sea, había una conciencia de herencias y consecuencias de pecados. Y Jesucristo le dice, este no pecó ni sus padres, sino para la gloria de Dios está ciego. Pero cuando Jesús lo sana, Jesucristo le dice,
No peques para que no te venga otra cosa peor. O sea, hay consecuencia. Y en Colosenses dice, el acta de los decretos fue anulada por la obra de Jesucristo en la cruz. Porque Él nos redimió de esa acta. Esa acta el Señor Jesucristo con su sangre la canceló, pagada. Entonces, ¿qué tiene Satanás para ir con Dios y decir, quiero la vida de fulano y quiero esto aquí? ¿Qué dice esa acta? Tiene la sangre de Cristo, pagada. Y no puede el enemigo reclamar eso sobre nuestra vida. Pero ¿sabe? A veces nosotros como cristianos, hijos de Dios, andamos arrastrando un montón de herencias y maldiciones que nos las creemos y creemos que tenemos que seguir por la culpa de nuestros padres y antepasados y por nuestros pecados y errores. Y no nos quitamos eso del espíritu, de la mente, del corazón y lo aceptamos y vivimos ignorando a pesar de conocer las escrituras. Y no es así. Recuerdo, espero contar esto correctamente, pero vagamente lo leí. En una época en los Estados Unidos, cuando se abolió la esclavitud a los negros, a la raza negrita, había unos hombres en una prisión encerrados. Y estaban sometidos a la esclavitud, porque en ese lugar lejano, en esos lugares en Estados Unidos donde eran poblados lejanos, no había llegado la noticia que se abolió la esclavitud. Y ellos vivían como esclavos, hasta que llegó un hombre, los vio y les dijo, ¿y ustedes qué hacen aquí? Somos esclavos. Y mientras pensaban que eran esclavos, seguían siendo esclavos, hasta que ese hombre les dijo, ¿no saben que ustedes ya fueron libres? Porque se abolió la esclavitud y es legal. Cuando esos hombres supieron, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tiraron las palas, tiraron los picos, tiraron las cadenas y con su rostro en alto simplemente caminaron por todo el horizonte, dando la espalda a ese lugar de esclavitud. Cuando nosotros sabemos que el acta de decretos que fue firmada para condenarnos y principados y potestades demoníacas tienen ejerciendo poder sobre nosotros, tenemos que recordar, Jesucristo anuló esa acta y no tienes poder y autoridad sobre mí y sobre mis generaciones, porque dice que fueron exhibidos públicamente avergonzados. Somos libres. Somos libres por la obra de Cristo en la cruz y no tengo por qué seguir viviendo el castigo de mis pecados, ni de mis padres, ni de mis antepasados. Reclamar eso y creerlo, reclamarlo y creerlo. Lo tercero, para concluir el mensaje de hoy, Cristo tomó la muerte que nosotros merecíamos en la cruz. ¿No es así? Él murió, dice la Biblia, en lugar nuestro. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué dice Romanos capítulo 5 verso 8? Lo volvemos a leer. Varios pasajes contienen esto que estoy mencionando, el mismo pasaje de diferente perspectiva. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Él toma mi muerte en la cruz, Él lleva la muerte en la cruz, y en Juan capítulo 10, verso 10, el Señor Jesucristo dice, Satanás vino a matar, robar y destruir. Bueno, lo describe como el ladrón, pero pues sabemos que es Satanás, ¿no? Juan 10, 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor vino a darnos vida y vida en abundancia, familia. La parte de la abundancia se relaciona, por supuesto, con la vida eterna. Es una vida abundante en la cual pues no moriremos porque habrá vida eterna. Pero también vida y vida en abundancia significa que en esta vida que Dios nos permite tener mientras no nos llame a cuentas, podremos tener una vida abundante de bendición, de disfrutar, de alegrarnos en ella.
de sentir la abundancia de la vida. Dice la Biblia que cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, de nuestro interior, ¿qué dice? Corren ríos de agua viva. Es la vida abundante, la alegría, el gozo, fruto del Espíritu Santo en nosotros. Una vida abundante. Así que no nos conformemos solo con despertar. Ya tengo vida, que claro es ganancia. Sino que mi vida no solo es despertar y arrastrar la cobija para irme a trabajar y arrastrar y la vida parece un lastre. No nos conformemos con eso. Jesucristo dijo, para que tengas vida y vida en abundancia. Sé que hay momentos difíciles, todos lo pasamos, y malos ratos y malos días, pero no la mayoría. No la mayoría del año. El año tiene 365 días y en esos 365 días es probable que pasemos algunos días difíciles, pero no la mayoría. Porque la vida que Dios nos da es una vida y vida en abundancia. ¿Qué dice Primera de Juan 3:14? El apóstol Juan, porque hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida. Vean lo que hizo el Señor en la cruz. Así que recordemos entonces, en este primer mensaje, del amor de Dios expresado a través del sacrificio de Jesucristo. El Señor tomó nuestros pecados y nos justificó. Podemos caminar con la confianza como si fuéramos justos y pedir las bendiciones y apropiarnos de las bendiciones como los justos. Segundo, podemos caminar en la vida resistiendo, rechazando, no aceptando la paga, el castigo. No, Satanás, ya no más a mi vida. Jesucristo tomó mi castigo y los castigos de mis pecados y aún de mis padres no vendrán sobre mí. No lo acepto, Satanás, yo lo rechazo, no lo acepto. Y lo tercero, esto. El Señor me dio vida y mi vida va a ser abundante. Abundante en gozo, abundante en paz, abundante en alegría, abundante en victoria y, ¿por qué no?, en provisión de Dios. Abundante. Mañana, si Dios nos presta vida, hablaremos de las maldiciones más concretamente y también hablaremos acerca de la riqueza que Dios nos da, tanto en varios sentidos como las riquezas que Dios nos puede permitir a cada quien en su nivel económicas. Porque la riqueza no se mide por la cantidad, sino por la capacidad de disfrutar de lo que Dios nos da. Pero el Señor nos dio riquezas, pero a veces no las vemos. Mañana trataremos esto, familias. Pero quiero pedirles, por favor, pongámonos de pie para orar. Mire, yo les recomiendo algo que es muy, muy poderoso. Déjenme tomarme un minuto para explicar esto y luego ya oramos. Porque hoy y mañana esto lo puede unir. Trate de visualizar. Y si le parece bien, haga una cartulina y ponga usted ahí su vida, esto que estoy mencionando, que está en un tríptico ahí escrito, su vida como un justo, justificada, redimida, vida y vida en abundancia. Y visualícelo, visualízalo. Yo tengo una cartulina de esto, grande, y dibujé la cruz, así como está vacía, ¿verdad? Porque Jesús resucitó. Y así puse alrededor de la cruz estas 8 aspectos de los que voy a hablar. Hoy hablé 3. Sí, hablé 3, ¿verdad? Sí. Y dentro de la cruz puse lo que Él tomó. Mi castigo, mi muerte, maldiciones, enfermedades, todo eso está en la cruz. Cuando yo veo esa lámina, en la cruz veo todo lo malo de mí y fuera de la cruz, lo que Cristo
medio. De acuerdo a las ciencias de la salud mental, hay un sistema que tenemos en el cerebro. Funciona muy poderoso. Siempre funciona. Lo sepa usted o yo, funciona. Pero si lo sabemos, ¿por qué más le sacamos provecho? Se llama sistema reticular activador ascendente. Suena raro, ¿verdad? Pero así se llama, SRAA, sistema reticular, sistema del cerebro, reticular por la retícula del ojo, activador porque activa circuitos neuronales, ascendente porque la información del ojo de la retícula asciende. ¿Cómo funciona? Lo que se piensa, ojo, sistema, compasión, como una visión. Por ejemplo, si el pastor Jorge y Angélica han tenido la visión de esta iglesia así, ellos visualizaron esta iglesia hace tantos años atrás. Si con pasión la visualizaron, hay pasión, el cerebro a través de ese sistema envía circuitos neuronales, sistema nervioso óptico, todo lo que involucra fisiológicamente, envía a través de los ojos las instrucciones para buscarlo. Y lo buscas, lo empiezas a buscar hasta que lo encuentras. Y cuando tú lo encuentras, dices, eso es. ¿Vieron la película? Espero no pecar con esto, pastor. ¿Vieron la película de Terminator? Miren los pecadores, ¿verdad? Ok. Esa película, ¿qué buscaba Terminator? Sarah Connor, y hasta que la encontraba. Ese es el sistema, para que me explique. Entonces, si nosotros, por eso hay razones que te compras un celular, ¿no? Y todo el mundo ves que ahora lo trae. ¿No es así? Te compras un reloj y ahora todo el mundo lo trae. Te compras un cierto carro y ahora ves el carro en todos lados. Eso pasa porque lo que tú ves y te impacta y tú lo ves con pasión, comienza a proyectarlo tu visión y lo encuentras, lo miras. En conclusión, si nosotros proyectamos una visión de la obra de Jesús en la cruz, mi vida redimida, mi vida en abundancia y mi vida justificada, nosotros vamos a estar visualizando eso en nosotros mismos. El cerebro no va a funcionar, lo va a trabajar, pero de la igual manera funciona. Si yo estoy todo el tiempo mirando mi vida y me estoy mirando como un cochino pecador y me estoy mirando en una vida no de victoria ni poder, eso produce mi vida, porque así trabaja la mente, hacia las emociones y el cuerpo. Vamos a orar. Yo le voy a pedir que cierre tus ojos. Por favor, cierra tus ojos. Cada uno, imaginemos, como decía el pastor hace rato, imagina a Jesús en el Calvario. Pinta un cuadro, una imagen de Él en tu mente. Él ahí crucificado. Y justo en Él está el pecado de todos nosotros. Pero en particular, ve el tuyo. Ahí está. Él está pagando por nuestro pecado. Y en ese momento está colocando también en Él, está tomando de nosotros el Señor, el castigo. Míralo, fue severa, inhumanamente castigado. Y tú, abajo de la cruz, sin que te haya pasado absolutamente nada. Nada, porque tomó tu lugar, mi lugar, y también murió. Él murió mientras estamos debajo de la cruz, vivos.
En ese momento Él murió. Y nosotros estamos vivos. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, creo con todo mi corazón en tu grande amor a través de la cruz. Y creo que tomaste todo mi pecado y tú lo llevaste en esa cruz para darme tu justificación. Yo recibo tu justificación y camino como justo por ti delante de Dios Padre. Tomaste mi castigo y fuiste castigado en mi lugar y me diste tu remisión. Pagaste mi cuenta. No debo nada. Mi cuenta está totalmente pagada. Y tomaste mi muerte, la muerte que hubiera vivido, y me diste tu vida para que yo tenga vida en abundancia. Y yo recibo esa vida en abundancia. Y a partir de hoy, en tu nombre, Señor Jesús, tu sacrificio en la cruz habrá valido y valdrá la pena para mi vida. Y viviré una vida en victoria y poder, caminando como justo, caminando redimido, sin deuda y caminando con vida y vida en abundancia. Gracias a ti. Y lo tendré presente y recibo esa bendición y tomo ese derecho legal desde los cielos sobre mi vida aquí en la tierra, en el nombre de Jesucristo. Y así lo creo y así caminaré en mi vida a partir de hoy. Una visión renovada de la obra de Cristo en la cruz por mis pecados. Te doy gracias, Señor, y te glorifico y te doy toda mi alabanza y mi gratitud. Gracias, Señor. Bendigámoslo. ¿Por qué no levanta sus manos? Y lo bendecimos, lo celebramos, lo honramos, lo glorificamos por su sabiduría, porque esto lo hizo con sabiduría, sabiduría del cielo. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria. Gracias, Dios. Amén. Bendito sea, Señor. Gracias, Jesucristo.